Dios le bendiga, hermanos. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Bien, qué bueno. Oye, uno no pensaría que es octubre y uno sudando como un loco todavía. Entonces, bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias. Hace tiempo que no hemos leído este evangelio, pero todavía no hemos terminado. Vamos a Marcos, el evangelio de Juan Marcos, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 43 al 46. Juan Marcos 14, 43 al 46. Muchas gracias. Y si lo hemos encontrado, vamos a ponernos sobre nuestros pies, que tenemos dos, algunos de nosotros, y vamos, en honor a la lectura de la palabra, vamos a ponernos de pie. Marcos 14, 43 al 46. Dice: luego hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Señor, vamos a ver a través de tu palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento todas estas cosas que a ti no te llegaron de sorpresa, sino que todo estaba calculado. Y gracias porque en ti podemos confiar, sabiendo que todo lo que nos ocurre no escapa de tus ojos, ni tampoco, Señor, las cosas que se hacen en contra de tu pueblo. También tú sabes exactamente lo que está ocurriendo. Pero también hay momentos cuando nosotros mismos vamos en contra de tu palabra. Y perdónanos cuando eso ocurre, Señor. No somos mejor que Judas. Y gracias, Señor, porque tu perdón y tu misericordia, Señor, está ahí presto para darnos vida, Señor, para limpiarnos, para purificarnos y para guiarnos según tu palabra, como hemos visto en este día. Gracias, mi Dios, y que tu nombre sea glorificado. Te pido, Señor, que seas tú ablandando nuestros corazones para poder escuchar tu voz por medio de tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero el ser traicionado por alguien no es una buena sensación, ¿verdad? ¿No? O a lo mejor ninguno de nosotros aquí hemos sido traicionados en algún momento, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero si es una traición por alguien distante o casi sin conocer, se le perdona. Pero duele, porque la traición duele, ¿cierto? Ahora, cuando se trata de una persona cercana a ti, sea por un familiar o un buen amigo, entonces la herida es aún más profunda. Y el perdonar a la persona traidora resulta más difícil. No estoy diciendo que no se le perdone, tienes que perdonar, porque te libras a ti mismo. Porque si no, te empieza a crecer esa raíz de amargura y
te anulas. Y la otra persona a lo mejor ni supo que te traicionó, o si te traicionó, bueno, pan suyo de cada día, no sé. Pero la persona herida es la que tiene que decidir si va a perdonar o no. ¿Cierto? Entonces, mejor siempre perdonar. Eso lo dice la palabra. Mejor siempre perdonar. Pero acabamos de leer acerca de la traición hecha por Judas, uno de los discípulos de Jesús. Y lo que se desató a raíz de esa traición en las vidas de todos los afectados, en especial al maestro. Y creo que es importante que veamos la deterioración de la relación entre Judas y Jesús. Y debemos recordar que aún desde el principio de su ministerio, Jesús escogió a los 12. Él mismo los escogió. Y él dijo, ay, todos me quieren. No, eso no fue. Cuando él los escogió, él sabía que entre los 12, Judas le iba a traicionar. Ya lo sabía. Ahora, si tú ya entras en esa relación, ya sabiendo que esa persona te va a traicionar, o sea, vamos a hablar claritos aquí, ¿lo escogerías? Imagínate que tienes un equipo de fútbol. ¿Cuántos son en un equipo de fútbol? 11, ¿verdad? Más el 12 que es el que da el agua, ¿verdad? ¿No? No, entonces, pero imagínense que tienen este tremendo, tienen un equipo fenomenal, ¿verdad? Tienen los delanteros, los de medio campo y los de defensa y todo, y son geniales todos. Y el portero también es genial. Pero a veces le gusta que el otro equipo meta gol y deja que meten gol. Y lo que tú sabes es que tú sabes que ese portero es así. ¿Lo escogerías para tu equipo? No, parece que no. Entonces, así era más o menos Judas, ¿verdad? Estaba permitiendo que el equipo contrario entrara y metiera gol. Ojo, no estoy hablando de que, claro, se te pasó uno, no, sino que él básicamente, ¡ole! Y ¡ole! De nuevo. Una vez nosotros los caballeros jugamos una vez cerca de la casa de Quique, no sé si se acuerdan. Y entonces yo era uno de los porteros. Y bueno, como ustedes saben que yo soy un rayo veloz, no es que yo quería, no es que yo invitaba la bola que entrara a la portería, pero parecía eso. Ahora saben cuántas veces me han invitado a jugar fútbol después de ese momento. Entonces, no soy la persona indicada. Yo puedo estar ahí animando a los hermanos adelante, pero ya no. Entonces, pero bueno, Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Ojo, no lo hice para traicionar al equipo, no vayan a pensar eso, hermano. Ahora van a estar ahí pensando, ¿será que el pastor? No. Entonces, pero al principio de su ministerio, Jesús tenía a muchos discípulos que le seguían. Muchos, o sea, estaban los 12, pero había muchos más que lo seguían. ¿Okay? Estamos entendiendo, no estamos hablando de los que vendrían a ser los apóstoles, sino todos los discípulos, todos los que le seguían. Y en el Evangelio de Juan 6,
Juan 6, vamos a mantener algo ahí en Marcos 14, 43, pero vamos a dar varias vueltas y vamos a Juan 6. Juan 6, el maestro les estaba compartiendo unos pensamientos que a muchos de sus seguidores no podían comprender. Porque el detalle es que ellos estaban viendo a Jesús como al Mesías triunfante que iba a derrotar a los romanos. Eso era lo que ellos estaban esperando. Estaban esperando que entrara Jesús y que los libertara de los romanos. Pero vemos que ese no fue la idea del Señor en ese momento. Había un enemigo aún más fuerte que los romanos. Y es el enemigo que nos aqueja a todos y nos trajo la muerte, que es el pecado. ¿Ok? Entonces, vamos a Juan capítulo 6, versículos 67 al 71. Y claro, lo que le estaba molestando a la gente era que Jesús estaba diciendo que él era el pan, ¿verdad? El que no come mi carne y toma mi sangre. O sea, yo creo que hasta estaban pensando que él estaba medio como Drácula, ¿verdad? O como los caníbales, no sé. Y entonces no les cuadraba. Claro, había más significado en cuanto a eso, pero les parecía raro escuchar esas cosas. Pero el versículo 67 de Juan 6 dice: dijo entonces Jesús a los 12, porque ya muchos se le habían ido: ¿queréis acaso iros también vosotros? Me imagino que Judas estaba en ese momento, pero mira el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, claro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ya sabiendo eso, ellos sabían exactamente quién era Jesús y por eso lo iban a seguir. Ahora, Jesús entonces les recuerda que Él los había escogido. Él los escogió. No al montón que le seguía, sino a esos 12 específicamente. ¿Estamos entendiendo? Y mira lo que dice el versículo 70, dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Ahora, imagínense que somos nosotros los que estamos ahí. Ay, que yo les he escogido a ustedes. O sea, el Señor ahí hablando, y que yo, uno empieza a sentirse, oye, ¿verdad? Él me escogió a mí. Pero mira la frasecita que sigue: y uno de vosotros es diablo. Uy, muchacho al diablo, ¿verdad? No, uy. O sea, ya se te ha bajado un poquito ese, que te estabas ya ahí esponjando. Sí, me escogió a mí. ¿Y yo qué? Yo soy diablo. Ok. 71 dice: ¿hablaba de quién? De Judas Iscariote. Ojo, no sé si él lo estaba mirando fijamente cuando lo dijo. Y que tú eres hijo del diablo, tú eres... No sé, pero ahí estaba Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ya te lo dice. ¿Estamos entendiendo? Jesús, el principio y el fin, ¿verdad? El alfa y la omega, el alef y tav, sabía quién era cada persona. Aún el que lo iba a traicionar.
Entonces, no es que Jesús entró en esto, ay, ¿cómo va a ser? Judas, oh, pero Judas, oh. No, él ya sabía, él mismo lo escogió. Y entonces, en esos primeros días del ministerio de Jesús, los 12 tenían unas funciones muy importantes. Y es bueno repasar, a ver qué era lo que les tocaba hacer a los discípulos. Y ahora vamos a saltar al libro de Mateo, capítulo 10. Y voy a leer primeramente el versículo 1 de Mateo 10. Mateo 10, 1. Y dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Solamente le dio eso a los 11 y Judas se quedó fuera, ¿verdad? No, se lo dio a los 12. ¿Estamos entendiendo? Los 12 tenían esa autoridad que el Señor les dio. O sea que los 12 tenían esta autoridad por parte de Dios. Vamos a bajar al versículo 5 y vamos a leer del 5 al 10. Ahí en Mateo 10 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo que por camino de gentiles no vayáis. O sea que van a quedarse entre el pueblo de Israel. No van a ir a Samaria, no van a ir al Decápolis, o sea, no van a ir a los lugares que sabían que eran una población mayormente gentil. ¿Okay? Y sabemos que gentil significa que, ay, que muy amable, ay, muy cortés, oh, pase usted, no, pase usted primero. No, gentil significa que no eres del pueblo de Israel, ¿okay? Que no eres hebreo, eres de los demás, eres de los demás del montón, así como nosotros, ¿verdad? Gentil. Entonces, dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, está bien, pero mirad lo que les toca hacer. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y a lo mejor el versículo 9 le causó un poco de temorcillo a Judas Iscariote, no sé. Pero mira el 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Bueno, no sé si ahí Judas empezó bueno, así me gusta. Y empezó no, espero que no, pero sabemos más adelante que, bueno, que Judas era tenía sus truquillos, ¿verdad? Pero según el propio apóstol Juan, este es ¿cómo dirían aquí? El chismoso, pero el chota, el bocaza, ¿verdad? El que dice todos los secretos de todo el mundo, con nombre y apellido. Bueno, el propio Juan, el discípulo, Judas Iscariote, no estaba actuando bien en cuanto al cuidado de las finanzas del ministerio de Jesús y sus discípulos. Y leemos en los primeros versículos de Juan 12, ahora volvemos a Juan, yo sé que estamos saltando, pero solamente quería que viéramos qué era lo que le tocaba hacer a los discípulos, que era bastantes cosas y cosas que representaban el reino de los cielos. No lo hacían ni los rabinos, imagínense, ni el propio sumo sacerdote hacía eso. Pero vemos aquí en Juan 12 que Jesús y sus discípulos estaban comiendo en la casa en Betania, donde estaban Lázaro, Marta y María.
Y vemos que María derramó un perfume costosísimo de nardo puro, ungiendo a Jesús en la cabeza y en los pies. Y veamos la reacción de Judas en el versículo 4 de Juan 12. Dice, y dijo uno de sus discípulos, aquí lo dice, Judas Iscariote, hijo de Simón, por si acaso no sabías quién era, el que le había de entregar, o sea, aún más. Mira el 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Ya le había adjudicado un costo, ¿verdad? Y dado a los pobres. A los pobres. Pero dijo esto, versículo 6, no porque se cuidara de los pobres, sino de su pobre bolsillo, ¿verdad? No, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Estaba así medio como los políticos, ¿verdad? Que, ay, tú ves ese puente, no hay nada ahí, tú ves ese puente 100% acá, ¿verdad? Entonces, lo interesante es eso, que parece que tenía miel en los dedos, no sé, que se le quedaba el dinero ahí en los dedos. Ay, era como unos chupones. Entonces, pero vemos que este hombre era mejor perderlo que encontrarlo ya al final. Mira el versículo 7. Entonces Jesús dijo, refiriéndose a María, la que había derramado y ungido al Señor, Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres que siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y eso es verdad. ¿O todos somos unos ricachones? Bueno, somos ricos porque tenemos al Señor, amén. Amén, claro que sí. Y Él nos sustenta. Y entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 26, nos dice que Judas no estaba muy contento con lo que Jesús dijo, porque básicamente lo reprendió ahí al frente de todo el mundo. Claro, el que estaba más acostumbrado a ser reprendido por el Señor era Simón Pedro, ¿verdad? Pero Judas, creo que esta era como la primera vez que lo tostonean por algo, ¿verdad? Y entonces, Mateo 26, versículos 14 al 16 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ahí está, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahí está. Versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Cuando leemos esta porción en Mateo 26, esto ocurre justo después, o sea, unos versículos después de cuando María unge al Señor en Betania. Entonces ya sabemos que Él sale y está un poco picado, está un poco enojado. Y bueno, ya, porque no está viendo que el Señor está destronando a los romanos ni nada así. No. Y además ya le está indagando en cuanto al propio bolsillo. Pero vemos que por 30 piezas de plata Judas Iscariote acordó entregar a Jesús. Por 30 piezas de plata. ¿Y fue esto una sorpresa para Jesús? No, claro que no lo fue. Este evento se había profetizado cientos de años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Por lo menos unos 500 años antes.
Para los que estuvieron aquí el martes pasado en el estudio bíblico, la hermana Mercedes nos mostró algunos versículos bíblicos del Antiguo Testamento que profetizaban acerca de la primera venida de Jesús y los cumplimientos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que nosotros vimos eso? Los que llegaron. Y entonces una de las profecías, lo vamos a buscar para que así todos los que no pudieron llegar también puedan disfrutar de esto. Una de las profecías que buscamos fue lo que leemos en el libro de Zacarías. Zacarías es justo el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 11, o sea que si van hacia atrás, o sea, Mateo, baja atrás, es Malaquías y luego Zacarías. Entonces, Zacarías 11, vamos a leer los versículos 12 y 13. Zacarías 11, 12 y 13. Y dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿cuánto? 30 piezas de plata. ¡Qué interesante! Y esto fue unos 500 años antes del nacimiento de Jesús. 13. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mi tesoro, ¿verdad? Entonces, luego leímos el cumplimiento en el texto que acabamos de leer en Mateo 26, 14 al 16, que dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces ya sabemos que ya, o sea, desde hace 500 años estaban esas 30 piezas de plata ahí esperando. Eso sí que se llama un plan de ahorro, ¿verdad? 500 años, más o menos. Entonces, qué interesante que 30 piezas de plata para entregar al Señor. Ahora, otra profecía cumplida con la traición de Judas Iscariote la encontramos en el Salmo 41. Salmo 41, versículo 9. Y claro, vamos a estar dando más vueltas. Luego iremos a Juan 13 para que sepan. Pero Salmo 41, versículo 9, encontramos un versículo muy interesante. Dice: aún el hombre de mi paz, o sea, alguien que tienes confianza, ¿verdad? Que no estás, no tienes una enemistad ni nada. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, porque era uno de los 12, ¿verdad? El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí vemos: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el calcañar? ¿Ah? Exacto, en el pie, o sea, por el talón, ¿verdad? No quiero levantar la pierna porque si no me caigo. Pero está justo ahí, en esta parte aquí. Pero vamos a pensarlo así como Jackie Chan. Básicamente vamos a hacerlo aún más coloquial. Y vamos a leerlo. Y me dio la patada. Básicamente. ¿Se entiende eso mejor? Ok. El que de mi pan comía me dio la patada.
Ahora, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que somos, o sea, muy hospitalarios y también hacemos... Y bueno, ya hemos acabado la utilidad para X o Y persona y nos dan la patada, ¿verdad? Qué alegría, ¿verdad? Que uno se siente con ese amor, ese cariño. No, claro, uno se siente mal. Entonces, Yeshua, hablando de Judas Iscariote específicamente, vamos ahora a Juan 13, con esto en mente, de comer pan y que me dio la patada. Juan 13, 18. Juan 13, 18. Y aquí, en este capítulo es cuando Jesús dice, mira, alguien me va a entregar. Y ahí es donde están en la última cena, ¿verdad? En la Pascua. Y ahí todo el mundo, ¿quién es? ¿Quién es? Y claro, hay varios chistes en cuanto a eso. Que Pedro le dice al Señor, ¿seré yo, Señor? No. Juan, ¿seré yo? No. Y Judas Iscariote, ¿seré yo? Claro que eres tú. Es un chiste, ojo, ¿no? No. Sí. Sí, no, Juan 13, 18, y claro, el Señor Jesús dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Ahí nuevamente se lo vuelve a repetir. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Imagínense, o sea, este versículo te describe, hermano. No, por favor, no. Dime otra cosa un poco más linda, por favor, no me digas que te estoy dando la patada, Señor. Pero sabemos que Jesús había comido pan varias veces con sus discípulos, ¿verdad? Y aquí se estaba refiriendo al momento específico cuando durante la cena de la Pascua o la última cena, ahí mismo en Juan 13, pero vamos a bajar al versículo 21, Juan 13, 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, o sea, de verdadita, os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, ahora se está poniendo aún más serio el asunto. Luego en el versículo 26, vamos a bajar de nuevo, leemos, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado. ¿Cuál es el pan mojado? El pan que tiene el wasabi. Bueno, claro, nosotros usamos wasabi. Hay una película por ahí, no sé, y el tipo recibe wasabi. ¡Ah, guacamole! Pero lo interesante es, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Imagínense que a ti te den ese pan lleno de wasabi. Pierre, ¿te acuerdas del wasabi? Sí. Ay, qué rico, ¿verdad? Eso te hace lagrimar, bueno, como loco. Entonces, ahí sí que tú dices, y entró el demonio. No, pero ahí mismo, qué interesante, el versículo 27, en ese momento se cumplió aquella profecía, y dice el 27, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas, ojo, en Judas Iscariote. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Vaya preparando ese calcañar que me vas a dar la pata. Hazlo más pronto. Y bueno, ahí sabemos que Judas Iscariote se fue a buscar a los alguaciles del templo. Entonces, por fin vamos a volver
al Evangelio según Juan Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 14, y vamos a volver a leer los versículos 43 al 46. Entonces hemos visto que mucho de esto ya se había profetizado cientos de años antes. Y en otra ocasión, o sea, imagínense, los salmos fueron escritos más o menos como unos 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, o sea, no es que, ay, me sorprendió, no podía pensar eso de Judas, que era tan buen muchacho. No, pero vemos que ahí está Jesús con sus discípulos en el jardín del Getsemaní, que eso le encanta en inglés, le encantan los predicadores de la prosperidad, que get some money, que reciba un poco de chavo, ¿verdad? De dinero, get some money. Entonces, mal chiste, perdóname, pero tenía que decirlo. Entonces, están ahí en el jardín del Getsemaní después que Jesús había orado y los discípulos habían dormido, ¿verdad? El Señor oró 3 veces y a los muchachos, los discípulos a cada rato estaban ahí dormidos, ¿verdad? Y entonces aquí leemos versículo 43 de Marcos 14. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. No le llenaron de fuego, no le prendieron con fuego. Eso era uno de los chistes cuando estábamos leyendo la Biblia con Diana y con Daniel, que cada vez que leíamos en la Biblia y lo prendieron, entonces ahí Daniel, ¿qué le he hecho? Lo prendieron con un fósforo o algo así. No, sino que lo apresaron. Entonces, no era el fire starter. Pero vemos a Judas Iscariote acercándose al maestro y saludándolo con un beso. Qué buena forma de ser traicionado, ¿verdad? Ahí sí que puede decir que lo traicionó de cara. Frente, era afrentado, ¿verdad? De cara a cara. O sea, no fue por la espalda. Pero los demás evangelios nos amplían más detalles acerca del encuentro entre Judas y Jesús. Mantengan algo ahí en Marcos 14 que vamos a volver. Y entonces primero iremos a Juan 18, luego saltaremos a Mateo 26, solamente para que sepan la trayectoria. Vamos a Juan y después a Mateo. Y luego terminaremos en Lucas esta parte. Entonces, vamos a Juan capítulo 18 y entonces el evangelista Juan escribe lo siguiente en cuanto a lo que sucede cuando Judas llega allá a Getsemaní con la turba, con estos alguaciles y eso. Dice el 3: Judas pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Mira lo que ocurre. Jesús les dijo que yo soy. O sea, le está diciendo: yo soy Dios, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Versículo 6: y cuando les dijo yo soy,
retrocedieron y cayeron a tierra. Si Jesús quiso correr, salir corriendo, pudo haberlo hecho, porque todos ellos estaban en el suelo. Entonces, no, el Señor, Él sabía todo esto, y para eso vino. Y entonces, ¿qué harías tú si Jesús te dice yo soy y caes a tierra solo con sus palabras? Creo que pensaría dos veces si en realidad estaría cometiendo un grave error al arrestar a este hombre. Si yo hubiese estado ahí con la turba que iban a buscarlo, y él dice yo soy, todo el mundo cae para atrás. Bueno, ahí sí que podemos ver que ahí el Señor Jesús tumbó gente, ¿verdad? Ahí está, tumba gente ahí. Pero no es de la manera como me gustaría que me tumbaran, ¿sí me entienden? Entonces, pero, no, y todos ellos no creían en Él. Entonces ya te dice otra cosa. Entonces, pensando eso, no, yo ya me iría corriendo para no enfrentarme a esto. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, Mateo 26, y vamos a leer 48 al 50, nos da otro detalle que nos debe causar asombro. En ver el corazón perdonador y misericordioso de Jesús. Él sabe lo que le viene. Ha estado sufriendo, ha estado orando y sudando gotas de sangre. O sea, la tensión que este hombre tenía de lo que le venía. Mira el versículo 48 de Mateo 26, dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo que, perro asqueroso, porque eso le dijo. No, claro que no. No, le dijo que, amigo, aún ahí mismo también le está diciendo, te perdono. O sea, tienes tiempo de arrepentirte. Claro, ya me van a llevar preso, pero por lo menos tienes la oportunidad de arrepentirte y de... Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces podemos ver que aún después de haber cometido la traición contra el Maestro, Jesús le dio una oportunidad a Judas Iscariote de arrepentirse de lo que había hecho. Pero sabemos que Judas no recapacitó ni le pidió perdón a Jesús. Ahora vamos a ver qué dice el doctor Lucas. Vamos a Lucas 22, 48. Y añade las palabras de Jesús. Entonces Jesús le dijo, Lucas 22, 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué interesante, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No hay saludo más íntimo de respeto entre hermanos y amistades, y aquí en España, aún al ser presentado a otra persona, que le dé uno o dos besos en la mejilla. No estamos en Rusia, donde se dan también en los morros, pero no, gracias a Dios no. Entonces, pero vemos que en muchos países con un beso estás reconociendo la humanidad de la otra persona.
¿verdad? Que no es un animal, no, es otra persona que ha sido creado por nuestro gran creador. Amén. Y entonces, pero aquí en esta ocasión Judas le había dado aquel beso a Jesús para marcarlo para la muerte. En inglés hay un refrán que dice the kiss of death, o sea, el beso de la muerte. Y básicamente, o sea, eso era lo que él estaba haciendo, sea que estaba consciente o inconsciente de eso. Y entonces, ¿cómo reaccionaron los otros discípulos de Jesús? Volvamos a Marcos 14. Vamos a leer los versículos 47 al 52. 47 al 52. 47 de Marcos 14 dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Qué puntería, ¿verdad? Ay, estaba buscando la yugular y le di en la oreja. Bueno, sabemos, Lucas el médico nos da este importante detalle en su relato, que entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. O sea, que vemos que inmediatamente el Señor Jesús sanó a este señor. Sabemos que el nombre de él era Malco. Entonces, y Juan nos dice que el espadachín, por supuesto Juan, delatándolo todo, Juan nos dice que el espadachín era nada más y nada menos que Simón Pedro. Imagínense, un pescador. Gracias a Dios que los pescados no tienen orejas, porque si no, estaría quitándolo cada rato. Ay, pero el cuajito de pescado, ese es lo mejor. Entonces, pero vemos, versículo 48 de Marcos 14, y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Qué interesante, todo esto, todo lo que le pasó al maestro, ya estaba profetizado, por lo menos 2 veces, si no 2 o más veces, de lo que le iba a pasar. Y es importante notar por lo menos una de estas profecías. Tengan algo ahí en Marcos 14, y vamos a volver a Zacarías, capítulo 13, ¿se acuerdan? Mateo, ¿verdad? Yendo para atrás, Malaquías y Zacarías, o sea, yendo hacia atrás. Zacarías 13, versículo 7 dice: levántate, oh espada, porque ellos habían ido contra él, ¿con qué? Con espadas y palos y de todo. Aquí dice el versículo 7: levántate, oh espada, contra el pastor. Y por supuesto Jesús es el pastor de los pastores. Y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y el cumplimiento lo vemos en el versículo 50, volviendo de nuevo a Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos, sacando las espadas, le cambiaron los nombres a los mosqueteros. No. Entonces todos los discípulos, ¿qué? Ay, no, vamos con ganas. Todos los discípulos, ¿qué? Dejándole. Qué valentía, ¿verdad? Ahora me pregunto si nosotros mismos hubiésemos hecho lo mismo, la enfermedad del lomo, ¿verdad? Lo mismo.
Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Paticas, ¿para qué te tengo, verdad? Bueno, ahí yo tendría que buscar Horacio también para que me ayude a salir. Pero, ¡oh milagro! Salió el pastor corriendo. Ojo, pero nos pasa hoy día, ¿no? A lo mejor no es que salimos huyendo de esa manera, pero si estamos entre la familia, ¿verdad? Y no son creyentes, bueno, tendemos a no brillar mucho la luz para que no se dispersen las cucarachas, ¿verdad? Y hasta nos volvemos un poco cucaracha también, pero bueno. Pero vamos a ver un detalle interesante que no encontramos en ninguno de los evangelios. Y es ahí mismo en Juan Marcos, versículo 51. Él nos da un detalle que ninguno de los otros evangelios nos da. Versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, no una sabana, una sábana, y le prendieron. Versículo 52. Mas él, dejando la sábana. Ahora, si eso me hubiese pasado a mí, ¿ustedes creen que yo escribiría esta parte? Pero mira lo que dice, dejando la sábana, huyó ¿cómo? Desnudo. ¡Wow! No tuvo vergüenza de nada. ¡Shuu! ¡Me voy! ¡Wow! Y claro, al salir desnudo, dudo que los soldados iban a ir tras él a tratar de... ¡Agárralo! ¡No! No, déjalo, que se vaya. ¿Verdad? Uy, no. Ahora, algunos comentaristas bíblicos no quieren reconocer que Juan Marcos, en una capacidad limitada, presenció mucho de lo que escribió en su evangelio. Y aquí vemos uno de esos momentos que él estaba ahí. Porque él no sabría eso de ninguna otra persona. Piénselo bien. Piénselo bien. Esto lo presenció él mismo porque él lo recordaría. Ojo, ¿cómo se te olvidaría algo así? Ni con el alemán, ni con Alzheimer, ¿verdad? Te acordarías de eso. Y te aseguro que si yo hubiese estado ahí, yo me acordaría de todo lo que yo hice, pero me sería difícil recordar lo que hicieron los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque estaría tratando de escaparme de los alguaciles. Sálvese quien pueda, ¿verdad? ¡Shuu! Nadie se acordaba de Pedro, solamente Juan, que tiene esa memoria prodigiosa. Y claro, entre Juan, Jacobo y Pedro siempre tenían ahí unos dimes y diretes a cada rato. De quién era el mayor y el más grande y qué sé yo. Entonces viene la pregunta. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Judas Iscariote? Encontramos en Mateo 27. Mateo 27, versículos 3 al 10. Luego iremos un ratico a Zacarías y volveremos a Mateo. Pero en Mateo 27, 3 al 10, vemos el penoso desenlace de la vida de Judas. Leemos ahí el versículo 3 de Mateo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, claro, Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos.
estaba arrepentido de lo que había hecho, pero tenía demasiada vergüenza de ir ante el Señor, pero ya no había forma. Y diciendo el versículo 4, yo he pecado entregando ¿qué? Sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Tú mismo, bueno, allá tú dices, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿En qué estado uno tiene que llegar para terminar su vida? De tantas personas que hemos visto o que hemos conocido, que han terminado sus vidas. ¿A qué punto han llegado para cometer tal cosa? Esperanza no tienen. Y él había pasado 3 años con el príncipe de paz y no tenía paz. Qué triste lo que le pasó a Judas. Y lo pudo haber evitado. Sí, a lo mejor sí, en cierto momento lo traiciona y qué. Pero ahí Jesús le dio la oportunidad, amigo. ¿Cierto? Y no pienso que Jesús lo haya dicho de forma burlona ni sarcástica, ¿verdad? Sino con profundo amor y dispuesto a perdonarlo. Si Judas se le hubiera pedido. Pero, aún ahí, Jehová Dios no fuerza a nadie a arrepentirse. Todos tenemos esa misma oportunidad de arrepentirnos. Y cada persona tiene que tomar esa decisión. Es libre de seguir en su camino de muerte o de buscar el perdón y la vida eterna en Jesús. Y quiero regresar a Zacarías, mantengan algo ahí en Mateo porque vamos a volver, pero Zacarías 11, 12 y 13, vamos a volver a leer esos 2 versículos porque ahí también vemos exactamente lo profetizado acerca de Judas y de lo que había hecho con ese dinero, con esas monedas. Zacarías 11, 12 y 13, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová. Claro, ahí dice al tesoro. Ahí volvió Judas Iscariote y volvió a echar las 30 piezas de plata de nuevo en el templo o en sus inmediaciones. Pero no iba a ser devuelto al tesoro. Y vamos a ver por qué. Todo esto eran unos 500 años antes que Jesús apareciera en escena. Ya Jehová Dios le había dirigido al profeta Zacarías a poner las 30 piezas de plata al tesoro del templo para la traición de Jesús. Y luego volviendo a Mateo 26, y perdona, y ya con esto vamos a terminar. Mateo 26, versículos 6 al 10.
leemos lo que los principales sacerdotes hicieron con las piezas de plata que Judas Iscariote había lanzado a los pies de ellos. Leemos Mateo 27:6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron que no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es ¿qué? Precio de sangre. Ahora sí que se van a preocupar. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Aceldama, que significa campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. No vamos a ir a buscarlo, pero sí habla de esto. Cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, porque eso es el apreciado, amén, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, todo esto ya había sido preparado y profetizado por Jehová Dios cientos de años antes de los sucesos. Y entonces podemos decir con esto que Jehová Dios tiene todo bajo su perfecto control. No hay nada que se le escape. No hay nada. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Judas Iscariote se hubiera arrepentido ante Jesús y Jesús le hubiera perdonado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Perdón? No hubiera muerto Jesús. No, sí, Jesús ya estaba apresado. Pero Judas hubiese estado vivo. No se hubiese suicidado. No se hubiese ahorcado. Pero ahí está en la Biblia de que maldito el hombre, ¿qué tal? Sí, pero ¿no estamos todos condenados? No hay uno más condenado que el otro en ese sentido. ¿O sí? ¿Qué fue? Lo mismo le sucedió a Simón Pedro. Él negó a Jesús. ¿Negar y traicionar no es la misma cosa? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos negado al Señor? ¿O hemos traicionado al Señor? Puede ser aún por dinero. Él le negó a Jesús 3 veces. Pero luego, ¿qué pasó? Pedro se arrepintió y Jesús lo perdonó y lo restauró. Hubiese hecho lo mismo con Judas. No hay duda de ello. Pero todos somos culpables, porque Él murió en nuestro lugar. Nosotros lo condenamos. Entonces, todos somos como Judas. Pero también todos tenemos esa misma oportunidad que también le dio el maestro al decirle, amigo, ¿qué pasó? Y tenemos esa oportunidad de volvernos hacia Él, arrepentirnos y dejar que Él nos perdone
que Él nos restaure, que nos limpie y que nos dirige por medio de su palabra. Y así disfrutar de vida eterna y no condenarnos a nosotros mismos a una muerte segura, porque Él ya pagó el precio. ¿Por qué somos tan tercos? No hay necesidad. No hay necesidad. Y entonces los dejo con eso. ¿Y tú? ¿Seguirás en tu terquedad? ¿O ya de una vez ríndete a Él? Entrégate a Él. Él se encargará de limpiarte, de purificarte, ay, pero es que yo soy mala persona. Ajá, yo también. Jesús no vino a cambiar gente mala a que fuesen gente buena. El Señor vino a traer vida a una cuerda de muertos. Somos zombies. Todos. Porque somos muertos en vida. La única cosa es que no nos corre la baba ni... bueno, algunos a lo mejor sí. Pero Él vino para traernos vida, para darnos vida. Entréganos. Vamos a entregarle a Él nuestra pobreza espiritual y todo. Bendito aquel que es pobre de espíritu, porque él verá a Dios, ¿no? El Señor te da vida, pero tienes que reconocerlo, que lo necesitamos a Él en todo tiempo. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Qué lamentable lo que le pasó a Judas, que tuvo la oportunidad de rendirse a ti, aún después de haber hecho lo que hizo, pero ya después que murió, ya no hay marcha atrás. Tenemos este momento, mientras que estamos vivos, que podemos venir ante ti y reconocer que somos pobres de espíritu y que te necesitamos a ti, el dador de la vida, el dador de la vida eterna. Gracias, mi Dios. Que hoy sea día de salvación, de recapacitación, de resurrección en nuestras vidas hoy contigo. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Para nuestro amigo de YouTube, Dios le bendiga y nos veremos la semana que viene, a menos que el Señor ya haya venido, y celebraremos el aniversario en el cielo. Gloria a Dios. Dios le bendiga.